Dios, mañana ya no estás con Dios, un mes estás en los caminos del Señor y te apartas 6 meses, un año estás con el Señor y te apartas 5. El asunto es que ojalá que cuando venga el Señor te encuentre en el camino, porque si estás fuera del camino te vas a quedar fuera de la presencia del Señor, ¿no? Y esa es una gran pregunta que nos hacemos. ¿Por qué a veces nos dejamos vencer o dominar por los placeres de este mundo, por el pecado, y perdemos esa inconstancia con Dios? Esa es una pregunta que todos nos hacemos. Y aquí Santiago nos da una clave para que usted y yo podamos entender de cómo opera esta situación en nuestras vidas, y de que no sucede de la noche a la mañana como algunos dicen. Ni siquiera me di cuenta a qué hora me caí, ¿verdad? A qué hora me resbalé, a qué hora me enredé en cuestiones de pecado, a qué horas. Ni siquiera me di cuenta. Le digo una cosa, esa es una gran mentira. Esa es una gran mentira para justificar nuestro error. Todos nos damos cuenta de cuando empezamos, como dice la palabra de Dios, a deslizarnos. Allá en Hebreo dice, tenemos que cuidar de no deslizarnos. Y esa palabra hace alusión en comparación, por ejemplo, a una canoa o a un cayuco cuando está a la orilla, atado a no atado, sino que veo que nada más enredan la lía en una estaca, en un tronco, en lo que sea. Y entonces como el movimiento del agua, sea laguna, sea mar o sea río, hay movimiento, entonces la canoa o el cayuco se está moviendo, y ese movimiento de repente hace que tire la primera vuelta la soga, ¿no? Y al rato tira otra vuelta la soga, y al rato tira otra vuelta la soga, y entonces el cayuco, la canoa, se va deslizando, se va metiendo poquito a poquito, a lo hondo, y cuando vienes a ver, ahora sí que se fue con todo y lía, como decimos coloquialmente, ¿no? Y así pasa la cuestión con lo que está hablando aquí Santiago. El tema se llama vence la tentación. Si yo le hago una pregunta en esta mañana, hermanos, ¿cuántos estuvieron tentados en esta semana a hacer algo que no honra a Dios? Estoy seguro que todos, no puedo decir que algunos, todos estuvimos así a un pelito, ¿verdad? De que, ay Dios, hice por poco y me enredo, por poco y me doy mi resbalón, ¿verdad? Todos estamos expuestos a ser tentados. Y aquí Santiago dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. A lo mejor algunas mujeres dicen, qué bueno que le dé duro a los varones, pastor, porque dice ahí varón. Cuando se refiere varón, no se está refiriendo solamente al género masculino, sino se está refiriendo al género humano. Ahí incluye también a las mujeres. Entonces está diciendo, bienaventurados los hombres y las mujeres que soportan la tentación. Entonces Santiago está diciendo que todos vamos a experimentar momentos de tentación. ¿Y qué es la tentación? Vamos a empezar por definir qué es la tentación. Anoté aquí un concepto para que tengamos una idea, ¿no? Tentación, podemos entender como tentación la seducción del pecado. Podemos entender como tentación la seducción de la concupiscencia. Y algunos dirán, ¿y eso con qué se come, pastor? Ahorita lo definimos, ¿verdad? La seducción de la concupiscencia. En otro concepto podría decirse dejarse arrastrar por los placeres insanos o dejarse dominar por el área proclive. Y Santiago dice, es bienaventurado el hombre, la mujer que soporta
soporta, se aguanta, resiste, se contiene, se controla, ejerce autodominio, autocontrol ante la invitación, ante la insinuación de hacer las cosas mal. Siempre vamos a tener la oportunidad de hacer las cosas mal. Se nos va a presentar una oportunidad en cualquier área de nuestras vidas. Pero el asunto es que dice la palabra de Dios que tenemos que aprender a soportar. Tenemos que aprender a no dejarnos arrastrar. Tenemos que aprender a no dejarnos dominar por la tentación. Porque algunos decimos, ¿verdad? Flojito y cooperando, pastor, es que la carne es débil, dicen algunos, ¿verdad? Y me ganó, pastor, no pude. Por más que intenté, no pude, me ganó la carne. No, ni siquiera tomaste la determinación de decir, voy a soportar y voy a resistir. Cuando Santiago dice, bienaventurados son los que soportan la tentación, nos lleva a la idea de entender que todos los días tenemos una lucha constante. Como dicen en deporte, 24/7. Todos los días, cada minuto, cada segundo de tu existencia, tenemos una lucha constante con las tentaciones. Porque usted se levanta el domingo en la mañana, ¿verdad? Ay, hoy es día de ir a adorar y a glorificar al Señor. Y está abriendo sus ojos, ¿verdad? Y a lo mejor se le presenta la primera tentación por ahí, ¿verdad? Y tu esposa se levanta de mal humor, no te hace desayuno, y luego te grita, y luego te reclama y te chantajea todo lo que pasó en la semana. Y te sientes tentado, ¿verdad?, a agarrarla del cuello y estrangularla, entre otras cosas. ¿Y dónde quedó el deseo de adorar y de glorificar a Dios? Se echó a perder el domingo. Bueno, bienaventurado el que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Sabe? Dios tiene un galardón, Dios tiene un premio, por decirlo así. Pero la palabra de Dios dice que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y entonces por eso hemos dicho que la carrera cristiana no es de velocidad, sino es de resistencia. Usted ve a los atletas y hay quienes corren 100 metros en 12 segundos, 13 segundos. Quienes corren 200 metros quizás en 30 segundos. Pero los que caminan o corren 50 kilómetros, el que está preparado para correr 100 y 200 kilómetros en segundos, pero si no está entrenado para correr 50 kilómetros, no va a dar la talla, se va a fatigar. Entonces esto requiere de entrenamiento. Tenemos que entrenar nuestra vida espiritual para que nosotros podamos resistir. Así que no se trata de que usted diga, yo tengo, ¿verdad?, 10 años en el Evangelio, 20 años en el Evangelio, 30 años en el Evangelio. No nos da la garantía cuántos años tengamos en el Evangelio de que usted y yo no nos podamos resbalar. Porque el apóstol Pablo dijo, mire que el que esté firme, que no caiga. Dile al que está a su lado, cuídate de la caída. Dígale, por favor, amigo y hermano en las redes, cuídese de la caída. Y aquí no respeta rango el maligno, ¿no? No respeta ni posición social, ni condición económica, ni profesional, ni ministerial. Aquí todos estamos en la mira del diablo. Líderes, pastores, apóstoles, presbíteros, reverendos, diáconos, servidores, todos estamos en la mira del diablo. Y por eso la Biblia dice, mire que el que esté firme, que no caiga. No te levantes el cuello y diga, pastor, yo llevo 40 años en el Evangelio. Cuidado, porque en cualquier momento podemos ser presa del maligno. El apóstol Pablo decía en 1 Corintios 6, 12, lo quiero leer para no parafrasearlo.
Primera carta de Corintios, capítulo 6, versículo 12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ningunas. Este pasaje es un arma de dos filos, y hay que interpretarlo muy bien, porque a veces podemos usarla a nuestro favor y para justificar nuestro pecado, nuestro anhelo de ser tentados. Y decimos, no, pues si la Biblia dice que todo está permitido, cuando dice todo me es lícito, está diciendo, Dios me está diciendo que me permite todo. Bueno, ok, pero dice, pero no te dejes dominar de todo. Ese es el asunto, no te dejes dominar de todo. Porque de repente dice, ¿verdad? No, pues si me echo una cerveza, pues no hay problema, no me voy a ir al infierno. Puede que no te vayas al infierno, ¿verdad? Pero si tú tienes problemas con el alcoholismo y esa es tu concupiscencia, que concupiscencia significa deseo intenso, significa área proclive, área de debilidad. Dígale al que está a su lado, tú tienes un área de debilidad. Dígaselo, por favor, aunque se enoje. Amigo y hermano, usted tiene un área de debilidad. ¿Cómo, pastor? ¿Cómo lo supo? Revelación del cielo, ¿verdad? No. La Biblia lo dice. Esa es la concupiscencia. Todos tenemos, o como lo dicen en otra frase, todos tenemos nuestro talón de Aquiles. ¿De dónde salió eso? De la película de Aquiles, los que vieron a Aquiles, ¿verdad? Que era un gran guerrero. Y ese Aquiles nadie lo vencía, ¿no? Nadie lo vencía. Y lo vino a vencer el que menos pensó que lo iba a vencer. Un guerrero debilucho aparentemente, pero le tiró una flecha y se la clavó mero en el tendón del pie, que le llaman talón de Aquiles. Ahí le clavó la flecha y ahí lo mató. Entonces, todos tenemos un área de debilidad. Y es importante, hermanos, amigos y hermanos que nos ven a través de las redes, que seamos conscientes. ¿Qué dije? Que seamos conscientes de nuestra área de debilidad. Porque a veces de repente nos volvemos así como que muy religiosones, ¿verdad? Y te crees ya como un Superman en lo espiritual. Dice, no, a mí el diablo no me hace nada. Y te olvidas de tu área de debilidad. Y entonces el enemigo sabe por dónde atacarte. ¿Y sabe dónde te va a atacar? En tu área de debilidad. Pastor, ¿y cómo lo supo el diablo? Pues es que a veces andamos de bocones nosotros, ¿verdad? Siempre andamos hablando y andamos diciendo, ay, es que me gusta la cerveza, me gusta la caguama. Ya te escuchó el diablo, ¿verdad? Y te la va a poner a cada rato. Ay, es que me gusta la vecina. Ya te escuchó el diablo también. Ay, pastor, ¿por qué dice eso? Nada más por decirlo. Pero cada quien tiene un área de debilidad. Y cuando tú eres consciente de tu área de debilidad, entonces no debes de quitar el dedo del renglón. Porque si tu debilidad es el chisme, es la lengua, que te gusta andar hablando de la gente, de la familia. Hay quienes hasta hablan de su cónyuge, esposas que ponen mal al marido, esposos que ponen mal a la esposa. Si tu problema es la lengua, entonces no te vayas a meter allá con las comadres, ¿verdad? Porque ¿sabes qué? No vas a poder resistir esa tentación. Al rato estás con todas las comadres chismeando y hablando cosas de la gente. Si tu área de debilidad es la inmoralidad sexual en las múltiples facetas que tiene la inmoralidad sexual, porque tiene múltiples facetas, entonces tenemos que no quitar el dedo del renglón. Si tu área de debilidad es el problema, ¿verdad? Con las imágenes y con los videos que tienen contenido sexual, entonces no quites el dedo del renglón. No puedes estar viendo deliberadamente eso y estar a solas
en las noches, en las redes, porque difícilmente puedas vencer y vas a ser presa de esa situación. Cada quien tiene su área de debilidad. Continuamos diciendo, dice aquí en Santiago capítulo 1 versículo 13, que es donde estamos leyendo. Santiago 1:13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado. Mire lo que dice ahí: cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y a veces nosotros nos justificamos: pastor, es que mi esposa es la que tiene la culpa, ella es la que me provoca, pastor, ella es la que me hace enojar, me saca de mis quicios, hace que yo me aire. Fíjese que no, fíjate que no. ¿Cómo, pastor? No, es tu propia concupiscencia la que te seduce. ¿Y qué es la concupiscencia? Ya dijimos, es un deseo intenso, es un placer carnal y es tu área proclive. Entonces, si usted es de un temperamento colérico, enojón, iracundo, irritable, y si no se controla, cualquier cosa te va a hacer explotar, hasta el perro cuando se te atraviesa. Y le va a echar la culpa al perro, ¿verdad? Pero la culpa no es del perro, la responsabilidad es tuya. Entonces dice aquí la Biblia: cuando uno es tentado, no diga que te tentó Dios, porque Dios no tienta a nadie, dice la palabra de Dios, ¿sí? Sino que cada uno es seducido por su propio deseo, por su propia pasión. Esto es algo muy importante. ¿Por qué? Porque nos preguntamos, ¿en dónde empezó esto? O como decimos, ni siquiera me di cuenta, ni la vi venir, ¿no? Ni vi de dónde me llegó. ¿Sabes por qué? Porque a veces no estamos pendientes de nosotros mismos. Mateo 26:41, que es una clave que la Biblia nos da para poder vencer la tentación, dice: velen y oren para que no entren en tentación. Velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, la carne es débil. Pero la Biblia dice, velar significa vigilar. ¿Y a quién vas a vigilar? No vas a vigilar a tu vecino, ni vas a vigilar a tu hermano, a tu hermana. Porque luego estamos ahí, andamos como fiscales, ¿verdad? Ya viste al hermano Salva, ya viste al hermano Alejandro, qué anda haciendo, qué anda diciendo. No ande usted vigilando a nadie. ¿Sabe a quién se tiene que vigilar? A sí mismo. Vigila tus pensamientos, vigila tus emociones, vigila tus pasiones, porque todo empieza con un pensamiento. Se manifiesta en un deseo, se manifiesta en una acción, pero ¿sabe dónde empieza? Empieza en el pensamiento. Martín Lutero lo decía de una manera muy peculiar, y él decía: no podemos evitar que los pájaros revoloteen sobre nuestra cabeza, pero lo que sí podemos evitar es que hagan nido. Entonces los pájaros van a andar volando, los malos pensamientos van a venir. Y aunque seas muy religioso y muy espiritual y lo que tú quieras, y sientas que andas caminando por las nubes, van a venir ideas locas a tu cabeza. ¿Cómo, pastor? El apóstol Pablo lo decía: lo bueno que pienso no lo hago, y lo malo que no pienso es lo que hago. Miserable de mí, decía. ¿Quién me puede ayudar con eso? Y no apareció el chapulín, ¿verdad? Dijo: gracias doy a mi Señor Jesucristo, que es el único que nos puede fortalecer con su espíritu para poder vencer todo ese tipo de cosas. Cada uno es seducido de su propia concupiscencia. Una cosa es que tengamos una idea fugaz. Una cosa es que venga un pensamiento pasajero a tu cerebro. Pero otra cosa muy diferente es, póngame atención, es cuando usted ya le construye una habitación en su cerebro a esa idea, a ese pensamiento.
ya no solo es un pensamiento fugaz, ya no solo es una idea fugaz. Te vino la idea fugaz, ¿no? Quiero que se muera mi suegra, ¿verdad? Voy a ver cómo la enveneno, una idea, ¿no? Entonces tienes que sacar esto de tu mente y renovarlo y cambiarlo. Porque cuando ya usted le hace una habitación en su cerebro, ya no es un pensamiento fugaz, sino ya hay una concesión. Es decir, usted ya le dio el permiso a esa idea, a ese pensamiento, para que esté rondando sus ideas, para que esté caminando por sus pensamientos. Y es lo que dice aquí la palabra de Dios, versículo 15. Entonces, la concupiscencia, Santiago 1:15, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Dice la Biblia que después de que usted si no hizo nada al respecto, cuando esa idea, ese pensamiento empezó a caminar, empezó a andar por su cerebro, por sus ideas, por sus pensamientos, si usted no hace algo al respecto, entonces ese pensamiento se incuba, se gesta, o en otras palabras, nos embarazamos de pecado. ¿Cuándo nos embarazamos de pecado? Cuando usted ya le construyó una habitación a esa idea, a ese pensamiento. Ahora a lo mejor alguien se está preguntando, pastor, ¿y cuánto tiempo de embarazo dura esa idea en el cerebro? Pues ya no dura mucho, ya no dura mucho. Porque una vez que ya usted se embarazó de esa idea, de ese pecado, ya usted está a un pasito solamente de concretarlo, de llevarlo a cabo, de ponerlo a la práctica. Dese cuenta cómo es el proceso. Por eso es una mentira que uno diga, ni siquiera me di cuenta a qué hora me enredé en esta situación, ni siquiera me di cuenta a qué hora me caí, me resbalé, ni siquiera me di cuenta. Claro que sí nos damos cuenta. Dígale al que está a su lado, sí te das cuenta, sí se da cuenta, amigo y hermano. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que no tomamos acciones inmediatas a la hora que debemos de tomar acciones inmediatas. Y entonces, por eso es muy difícil que cuando alguien no toma acciones inmediatas ante una idea y un pensamiento, luego termine enredándose en una situación de pecado. O con las mujeres, ¿verdad? Digo, tanto hombres como mujeres. Pero las mujeres se les gana por el oído. Si no sabían, a ustedes se les gana por el oído, ¿verdad? Por lo que escuchas. Entonces ten cuidado, porque hay de repente hombres promiscuos, hombres lisonjeros y libidinosos y quién sabe qué tantas cosas, que muchas veces van a querer venir a hacer daño a tu vida, a tu matrimonio, a tu familia, y te van a hablar bonito. Para los hombres es diferente. A los hombres se les gana por la vista, por los ojos. Así que hermanas, espositas, ¿ya entendió el mensaje o se lo explico mejor? Se lo voy a explicar mejor, ¿verdad? Porque si todos los días te levantas con el batón ese de cocina y tu moño rojo y los pelos de lado, ¿verdad? Y no te arreglas, no te bañas, no te pones bonita, hermosa para tu esposo. Oiga, sí, pastor, pero mi esposo es un hombre temeroso de Dios. Sí, pero arréglese, báñese, póngase bonita, preciosa para él, ¿no? Porque si no, la secretaria ahí anda rondando al hombre, ¿verdad? O quién sabe quién. Sí, pastor, pero él es un temeroso de Dios, pero también es humano y es de carne. Y todos tenemos momentos de vulnerabilidad. ¿Cómo, pastor? Mire a David, un hombre conforme al corazón de Dios, y no resistió la tentación. No soportó David la belleza de Betsabé cuando la vio que se estaba bañando, ¿verdad?
Y usted sabe que alguien se baña sin ropa. Muy raro alguien se baña con ropa. No resistió la tentación David. Área de debilidad de David, área proclive. Su concupiscencia lo ganó. Y entonces se dio un rebalón de esos buenos. Nada más por ponerle un ejemplo, ¿verdad? Si usted viene allá a querer decir, no, pues mi esposo es un hombre temeroso de Dios. Sí, ok. Pero todas esas cosas la Biblia nos las advierte. Entonces, amados hermanos, tenemos que estar muy pendientes. Muy pendientes. Todo inicia con un pensamiento. Así que, por eso la Biblia nos enseña que tenemos que renovar nuestros pensamientos. Les voy a compartir solamente algunas sugerencias de la Biblia para poder vencer la tentación. La gran pregunta que usted se debe hacer en este momento: ¿cuál es la lucha que usted tiene ahorita cerrada? ¿Con qué está siendo tentado? Porque estoy seguro que todos los que estamos aquí hay un área con la que usted está batallando, como, por decirlo así, de manera general, y no me vaya a malinterpretar, no lo digo de manera despectiva, no. El drogadicto dice, ay, es que todos los días tiene que luchar, ¿verdad?, con la cuestión de la droga, o el alcohólico, todos los días tiene que luchar con la cuestión del alcoholismo, que es lo que ven nuestros ojos. Pero dijimos, la crítica, eso casi no se ve, y no se ve como una adicción, pero hay gente que es muy adicta a la crítica, ¿verdad? A estar moviendo la lengua. A lo mejor usted es adicto al odio, a la amargura, al resentimiento, y por eso tu vida espiritual no avanza, porque eres adicto al odio, al resentimiento, no quieres perdonar. Y tenemos que tratar con esa área de nuestra vida, tu área proclive. Entonces, cualquiera que sea la lucha que estés teniendo, o a veces lo decimos de otra manera. En una ocasión un hombre me decía, cuando estaba luchando con algo, decía, ay, pastor, es que ese pensamiento es como un barreno que tengo en el cerebro, me está taladrando el cerebro todos los días. Así es la tentación, así es la seducción de la concupiscencia. Todos los días, 24/7, te va a estar taladrando el cerebro. Y por eso tenemos que tomar acciones inmediatas si no quieres embarazarte de pecado y finalmente ser víctima del pecado. De manera que todos nos damos cuenta. Si usted no se quiere dar cuenta, esa es otra cosa. Lo que te dice, cuando ya hay la concesión de la idea, dice, ay, es que esto está mal delante de Dios, pero me gusta. Como decía la canción, me gusta, pero me asusta, ¿verdad? Me gusta, está buena la idea. Sé que está mal delante de Dios, pero está buena la idea. Cuidado con ese tipo de cosas. Hicieron una prueba con unos niños para checar el nivel de dominio que tenían de ansiedad. Y los pusieron en una mesa, les pusieron pastel de chocolate, pastel de fresa, de cheesecake. Y el niño estaba en la silla y había una cámara que lo estaba filmando. Y les dijeron, no vas a poder tocar el pastel ni el cheesecake, no puedes tocarlo, no puedes probarlo ni comerlo. Y ahí estaban los niños, ¿no? Con la ansiedad, ¿no? Y se les aguaba la boca, ¿no? Y como que estiraban el dedo y lo regresaban, y como que querían morder y se regresaban, ¿verdad? Checando el nivel de ansiedad. Y algunos se dejaron vencer, pero rapidito, ¿verdad? Y la mordida al pastel. Otros tuvieron mayor nivel de control con la ansiedad y no se dejaron vencer. Y con esto comprobaron que los que se dejaron vencer rápido, cuando ya eran grandes, eran personas que se metieron en más problemas que aquellos que no se dejaron vencer por la ansiedad, que controlaron la ansiedad. Entonces así pasa con la tentación, ¿verdad? A veces estamos ahí como que le queremos dar la mordida al pecado, ¿verdad? Le quieres meter el dedo y darle una probada. Ni una probada, ¿verdad? Porque nos vamos a meter en problemas.
Te comparto algunas sugerencias que la Biblia nos da para poder dominar y vencer la tentación. Algunas, quizás hay más. Número 1, ya la leímos, Mateo 26:41. Velen y oren para que no caigan en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Si no tienes una vida de oración, mi hermano, mi hermana, amigo que nos ven por la red, ¿sabe qué va a pasar? Que vas a ser presa fácil de la tentación. Por eso la vida de oración no es opcional, no es de que si quiero o no quiero, ya es algo vital en tu vida. Vida de oración, vida de intimidad con Dios, para que podamos soportar la tentación, porque la tentación va a llegar a tu vida aunque no la andes buscando, aunque no andes pensando hacer las cosas mal, se te va a presentar una oportunidad de hacer las cosas mal. El asunto es qué vamos a hacer en el momento que estés parado frente a la tentación, frente al ofrecimiento, frente a aquello que te está seduciendo en todas las áreas de nuestra vida, porque cada quien tiene un área proclive. Y mi área proclive no es la misma que la de Alejandro ni la que elige Daniel. Cada quien tiene un área proclive. Algunos tienen área proclive con el dinero, con la ambición, con la codicia, con el materialismo, con ese tipo de cosas. Número 2, segunda carta de Pedro. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Segunda carta de Pedro. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Dice el pasaje: ¿sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Dice la Biblia que el que nos puede librar de la tentación es el Señor. Por eso en el Padre Nuestro, en la oración modelo, ¿se acuerda cómo dice? Señor, líbranos de la tentación, líbranos del mal, de todo lo que nos quiere destruir. El único que nos puede librar de la tentación es el Señor, es decir, Él es el que nos va a dar el poder, la autoridad para poder soportar y poder superar cualquier tipo de ofrecimiento que se nos presente ante este mundo. Si queremos tener éxito, ¿verdad? Tenemos que entender que es Dios. A veces el ser humano tiene muy buenas intenciones, como el que empieza el año, ¿no? Y dice, este año sí ya no voy a embriagarme, este año sí ya no voy a comer mucho, voy a comer sano, ¿no? Y empiezas ahí un día, 2 días, 3 días, 2 semanas, 3 semanas, un mes, y hace fiesta al mes, ¿verdad? Y al día siguiente la riegas toda otra vez. Porque el Señor dice en su palabra, Él es el que pone el querer como Él hacer por su buena voluntad. Necesitamos una fortaleza sobrenatural, necesitamos el poder de Dios para poder sobreponernos a ese tipo de tentaciones, cualquiera que sea. Porque si no, solamente serán buenas intenciones, y con nuestras buenas intenciones, ¿sabe qué? No creo que tengamos buenos resultados al 100%. Hay mucha gente que tiene muy buenas intenciones. Necesitamos el poder de Dios, y cada día que usted se acuerde, y cuando esté enfrente del pecado, enfrente de la insinuación, entonces acordarnos y decirle al Señor y orar. Segunda de Pedro 2:9: Señor, líbrame de esto, por favor. Líbrame de esta situación. Tú eres el único que puedes librarme. Esta idea me está taladrando, me está barrenando el cerebro. Señor, ayúdame. Porque si no haces nada al respecto, vas a terminar por hacerlo. Judas, capítulo 1. Judas, capítulo 1, versículo 24. Judas, capítulo 1, versículo 4. Dice: y aquel que es poderoso para guardarlos sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. ¿Quién es el que es poderoso para guardarnos de la caída? Es Dios.
es el Señor Jesucristo. Siempre tenemos que estar orando igual: Señor, tú eres poderoso para guardarme de la caída. Alguien decía y comentaba por ahí, a veces creemos más en el poder del diablo para derribarnos y destruirnos que en el poder de Dios para que nos mantenga en victoria. Y así nos pasa a muchos creyentes. No, es que el diablo me engañó, no es que el diablo me venció, no es que el diablo me ahorilló. ¿Y dónde está el poder de Dios, pues? Dice, y aquel que es poderoso para guardarme sin caída. Cada vez de tu vida tienes que estar declarando eso y creyéndolo: Señor, tú eres poderoso, guárdame de toda caída, guárdame de verme enredado en situaciones, Señor, tremendas. Guárdame, guárdame y guárdame y guárdame de tu área proclive. Ya sabes cuál es tu área proclive. Dile a Dios que te guarde, que te ayude, que te dé el poder. ¿Sabe? En psicología se llama pensamientos automáticos. ¿Cuáles son aquellos pensamientos automáticos? Aquellos que tú no estás llamando. Yo no sé si te ha pasado. Y a veces estás hasta en la presencia de Dios, ¿no? Y estás orando y te vienen unas ideas. Dice, pero ¿por qué, Señor? Si estoy en tu misma presencia, estoy orando, ¿por qué me viene la idea de ahorcar a mi suegra, verdad? Y sigue con la suegra el pastor, ¿verdad? Bueno, vamos a cambiarle, ¿verdad? No sé, cualquier otra cosa, ¿no? Son pensamientos automáticos que vienen a tu vida. Pero, ¿qué podemos hacer? Hay que renovarlos con la palabra de Dios, hay que cambiarlos. Hay que refutarlos, dice la Biblia, refutar. Ese se me estaba pasando. En la primera carta de Corintios, creo que es ahí. No, segunda carta de Corintios. Segunda carta de Corintios, capítulo 10, versículo 5. Segunda carta de Corintios 10, 5 dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y mire lo que dice ahí: y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Sabe qué dice ahí la palabra de Dios, hermanos, amigos que nos ven a través de las redes? Dice que usted y yo tenemos la capacidad de ordenarle a nuestros pensamientos. A ver, ¿cuándo usted lo ha practicado y le ha dicho: a ver, pensamientos, te sujetas en este momento, ¿verdad? Te sujetas. Y anteriormente dice refutar todo argumento, es decir, contradecir esa idea con una idea positiva, con un pensamiento de Dios, ¿no? Y le ordenamos a nuestros pensamientos a que se sujeten a obedecer a Dios. Pero cuando usted y yo le ordenamos al pensamiento, si antes estamos dejando que mejor nos seduzca, dice: ay, esto está bueno, está mal delante de Dios, pero está rico, ¿verdad? Me encanta la idea. Tenemos que ordenarle a nuestros pensamientos. La Biblia lo dice, no lo digo yo. Pastor, pero y si me pasa en el mercado y en el cine tengo la lucha esa, póngase como loco ahí, ¿verdad? Pero pensamientos te sujetan en el nombre de Jesús. Uy, la gente te va a decir: este está loco, ¿verdad? Pero es mejor que digan que esté loco, ¿verdad? A que usted termine haciendo una cosa que le va a meter en problemas. Vida de oración. Dios es el que nos libra de tentación. Él es el que tiene el poder. Ordenarle a nuestros pensamientos. Y termino con este último, Romanos 8:13. Romanos capítulo 8, versículo 13. ¿Sabe? Hay personas que a veces caen en crisis de pensamientos, en crisis de idea. Y cuando te viene una crisis a tus pensamientos, cuando ya esta cuestión de la seducción, de la concupiscencia ya lleva buen tiempo, y como no hiciste nada al respecto a tiempo, no tomaste acciones inmediatas, entonces luego se convierte en una serie de pensamientos que te está atacando
o un solo pensamiento que te crea un sentimiento, y es cuando la gente dice: es que esto es más fuerte que yo, es que esto supera mi capacidad de decisión, es que no puedo hacer nada, ¿verdad? Y entonces te sientes arrastrado y obsesionado por esa idea, por ese pensamiento. Entraste en esa crisis, y cuando alguien entra en esa crisis, entonces dice: bueno, está muy difícil salir de ahí, es complicado. Pero sí se puede salir, sí se puede salir, y tienes que hacer las acciones inmediatas y pertinentes. Y además necesitas la ayuda de Dios y necesitas la ayuda de alguien espiritual también para que te ayude, porque ya pareciera que tú ya no tienes fuerza, ya te dominó, ya te venció esa parte a ti, y necesitas ayuda, necesitas buscar que alguien te ayude. Dios y alguien también que te ayude maduro espiritualmente. Romanos 8:13 dice: porque si vives conforme a la carne, morirás. Mas si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, vivirá. En pocas palabras, ¿sabe a qué se refiere este versículo? Para poder vencer la tentación, no ser presa fácil del pecado y no dejarnos arrastrar y dominar, está diciendo este versículo: no alimentes el pecado, no alimentes la concupiscencia, no alimentes el deseo, no alimentes el pensamiento. Está como el que ya se cree, ¿no? Que ya lleva 3 meses sin tomar y dice: sí, ya vencí, llevo 3 meses. Ahorita me voy a ir a meter a la cantina para comprobar, ¿verdad? O al bar o lo que sea, para que yo compruebe que ya la cerveza no me domina. Ni te vayas a meter, aunque lleves 5 años de continencia, ni te vayas a meter, porque yo he visto personas que han tenido 5 años de continencia, de alcoholismo, y cuando se descuidaron volvieron a caer en el problema. Entonces no alimente la idea, no la hagas de valiente, ¿verdad? Por poner un ejemplo, pero para cada área de la vida aplica de la misma manera. Es decir, no alimentes, dice la palabra, no proveas para los deseos de la carne. No proveas. Cuídate del ambiente, de la gente, de la atmósfera, de lo que ves, de lo que hablas, de lo que oyes, de lo que comes, porque hasta lo que comes también afecta. ¿Cómo, pastor? Ahí no me quedó claro, dice, ¿verdad? Pero si ya te hiciste el propósito de hacer ejercicio y de comer saludable, y no le pide fortaleza a Dios, igual al rato terminas haciendo un desorden, ¿no? Póngase de pie, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor. Yo no sé con qué área estás luchando, pero de lo que sí estoy seguro es que estás luchando con un área de tu vida. Y eso no es para asustarnos. En serio que yo me he dado cuenta que la gente que no quiere aceptar y no quiere estar consciente de su área proclive, ¿sabe qué pasa con ella? Son los que más fácil caen en el problema. Alguien lo dijo de otra manera y dijo: a veces los más legalistas son los que más se enredan en cuestiones pecaminosas, hablando en el terreno espiritual. Porque de repente dan una apariencia, ¿verdad?, de que son muy legalistas, que son muy santos, que son muy no sé qué, y al rato son los primeros que resultan enredados en situaciones. Es mejor reconocer delante de Dios y decirle: sí, Señor, mi área proclive es esta, es la lengua, es el odio, es la amargura, es el alcoholismo, es la drogadicción, es la inmoralidad sexual. Ayúdame, Señor. Ayúdame a protegerme en esta área. Ayúdame a protegerme en esta área, Padre. Dame la fortaleza. Tu palabra dice que tú eres poderoso para guardarme sin caída. A lo mejor estás batallando con pensamientos, con ideas que te quieren llevar a destruir tu vida, apartarte de Dios, arruinar tu vida espiritual.
Hoy hay que ser honestos y sinceros con Dios y decirle: Señor, ayúdame. Ayúdame, Padre. Te pido que me des la fortaleza de tu espíritu. Empieza a reconocerlo delante de Dios principalmente. No te avergüences, no te asustes. Dios no te condena, Dios no te desecha. ¿Sabes? Porque el que a Él viene, dice su palabra, Él no nos rechaza, no nos echa fuera. Él nos ama con toda nuestra bola de errores y de imperfecciones. Nos ama, pero no quiere que sigamos viviendo en el error. Así que sea honesto con Dios, sea honesta con Dios y dile: ayúdame, Señor, ayúdame a vencer esta situación en mi vida de la que soy quizás, en la que quizás me encuentro preso, me encuentro quizás cautivo, cautiva, Señor. Ayúdame a soportar la tentación, dice tu palabra, a no ser arrastrado, a no ser dominado, Señor, por las insinuaciones de este mundo, maravilloso Dios de gloria. Fortaléceme con tu espíritu, Padre Santo, para que yo pueda hacer morir los deseos de la carne por tu espíritu. Ayúdame a fortalecerme en tu espíritu, Padre. Sé que con tu poder lo puedo lograr. Sé que tú has venido a deshacer las obras del maligno, Señor. Sé que tú has venido a darme libertad, maravilloso Dios de gloria. En tus manos pongo mi vida. En tus manos pongo toda situación, Señor. En el nombre de Jesús.